Un curso de milagros, libro de ejercicios, segunda parte. Comenzamos nuestra meditación sobre la lección 333. Vamos a comenzar por relajar nuestro cuerpo para evitar tensiones. Cuerpo tenso, mente tensa. Y necesitamos una mente liberada, suelta. Así que escaneamos todo el cuerpo y donde nuestra mente haya puesto tensión, aflojamos. La lección de hoy es bien interesante para poder entender el conflicto. Así que le vamos a dedicar un poquito de atención. Comenzamos por revisar los pensamientos de nuestra mente y nos vamos a enfocar en la siguiente idea. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Revisamos nuestra mente y dejamos pasar los pensamientos. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Comenzamos. El conflicto debe ser resuelto. Repito, el conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Repito, el conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está. Y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. Repito, y los invito a que le pongan atención porque vamos a examinar esto al final de la lección. El conflicto tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está. Y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. Continúo. Pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad
puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Repito, pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Continúo. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Continúo. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo. Repito, ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo. Continúo. Pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Fin de la lección 333. A ver, voy a compartir con ustedes mi experiencia. Es la única que puedo compartir. Eh, yo me he dado cuenta que yo puedo entregar, yo puedo perdonar, yo puedo bendecir. Y a veces la situación permanece allí y lo que ha ido cambiando es la percepción de la situación. Sobre todo en eventos duros, como le contaba que me ha tocado vivir, he podido ver situaciones altamente peligrosas sin miedo, es decir, con la certeza y con la confianza de que estoy protegida y de que estoy cuidada. Y me di cuenta que en esas situaciones a mí me ha ayudado muchísimo esto que dice aquí. El conflicto uno tiene que enfrentarlo. Y enfrentarlo no es irse a pelear con la gente, no. El conflicto está en tu mente y hay que resolverlo en tu mente. Yo hice un programa que se llama Sombras del Pasado. Está basado sobre los capítulos de las relaciones.
Yo los invito a oír ese programa porque ah, ahí hay una hora de reflexión sobre lo que sucede en este mundo y porque tenemos problemas con la gente, porque estamos viendo algo que no está ahí, pues. Estamos viendo el pasado reflejado en una persona del presente. Y esa fue una de las primeras luces que alumbró mi camino para entender el porqué de los problemas. La segunda luz es la que está aquí. Dice, en el párrafo 1, la oración gramatical número 3, dice que hay que ver el conflicto como es, ahí donde se cree que está, y la realidad que tú le has otorgado. Es decir, ¿por qué yo tenía que sentarme a preguntar, bueno, ¿por qué me asusto? ¿Cuál es el terror que yo siento? Y tenía que ver con programas de muerte, que es lo que está en el fondo de todos los programas. Y hay otra cosa que yo descubrí. ¿Qué propósito le ha asignado la mente? Eso es básico, porque hay una parte del curso que también a mí me aclaró cuando dice, no te vamos a quitar lo que tú quieres, lo que tú deseas. Eso te lo respetamos. Y mientras tú lo desees, permanecerá allí. Entonces, en nuestra mente inconsciente, algunos la llaman subconsciente, como tú quieras llamarlo, pero en ese baúl que está ahí que nosotros no vemos, porque mm, en este momento nuestra mente está confundida y no descubrimos eh, qué es lo que está en el fondo que no hemos resuelto. Bueno, para eso están nuestros hermanitos en el exterior enseñándonos y viniéndonos a nuestra vida para indicarnos, mira, la materia que tienes aplazada es esta. Por lo tanto, el problema está aquí, aquí y ahora. Esa es la materia que nosotros no hemos resuelto del pasado. Esta parte para mí fue muy útil. Descubrir qué es lo que mi mente buscaba en ese problema. ¿Cuál era el pseudo beneficio? ¿Qué propósito tenía? Porque para el ego hay un propósito. Sentirnos amados, sentirnos importantes, sentir que alguien se ocupa de nosotros, eh, sentir que el otro puede hacerse responsable de mí, o sentir que yo puedo ayudar a otro y que de esa forma me siento querido, o de repente en el conflicto yo descubro que criticando a la gente y peleando con la gente, yo puedo hacer que la gente se aleje de mí y entonces no me doy cuenta que el beneficio es quedarme sola porque le tengo miedo a la gente. Entonces allí está el foco, ahí está el centro, así cuando un médico va y te estirpa una herida y te saca el centro donde está realmente el problema. Bueno, así necesitas hacer tú. Y para eso es muy fácil. Tú tienes una ayuda y todos tenemos, cuando estamos metidos aquí en este proceso, esta ayuda extraordinaria del maestro interno, de ir a nuestro centro de paz, que es el punto de encuentro, no cuando está tu mente en conflicto, porque cuando tu mente está en conflicto, estás el ego. A nuestro centro de paz, donde nos podemos comunicar con la sabiduría infinita. Y hoy lo vamos a hacer. Y pedir ayuda para ver cuán importante es ese problema para nosotros, cuál es el propósito que tiene, qué busca nuestro ego en esa situación. Y luego de allí, sí lo entregamos, porque lo que vamos a entregar es esos pseudo beneficios y esas venganzas que el ego tiene en su mente. Entonces, usted tranquilo, tranquila, que
eh, yo me puse a pensar, que lo que les voy a decir, yo me puse a pensar también esto, no hay ningún problema, si no hay grado de dificultad en los milagros, no hay ningún problema que tu ser superior, que el amor infinito no pueda resolver. Es como que, eh, es como que si nosotros le diéramos más importancia a la gotica de agua que al océano. Es como si creyésemos que la gotica de agua tiene más poder que el océano. Así, la gotica de agua es el problema en nuestra mente, es el conflicto. Y el océano es la divinidad. Solamente necesitamos pedir. Eso sí lo aprendí. Y les recuerdo, no soy religiosa, no voy a ninguna iglesia, no comparto muchísimas de esas situaciones, las respeto porque cada uno tiene su camino y cada uno sigue el sendero que le corresponde. Pero en mi experiencia ya pasé por allí y el camino a duras penas me mantuve en el curso de milagros gracias a mi maestro interno que me decía en sueño, quédese ahí. Y me ponían el libro una y otra vez en mi mente. Hasta que me di cuenta que los milagros empezaron a verse en mi vida y eso sí me dio certeza. Dije, no, si es verdad, si yo perdono, es más, eso me lo enseñó una chica que tuvo SIDA. Y ella empezó a perdonar y fue milagroso cómo el pelo regresó a su cabeza, cómo aumentó de peso, cómo regresó a trabajar. Eso que yo vi me sanó mi incredulidad para toda la vida. Después ella regresó a la vida cotidiana y regresó otra vez al conflicto, se dejó atrapar por el ego y ahí regresó nuevamente a su enfermedad. Pero ella hizo un alto haciendo algo que ni siquiera el curso nos dice que haga, pero ella fue a cada persona con la cual tenía resentimiento y le dijo, mira, yo estoy enferma, yo necesito pedirte perdón por esto que pasó y tú. Y habrán de creer que a partir de esas situaciones la gente cambió totalmente con ella y así fue como ella se recuperó. El curso te dice que tú no necesitas ir a hablar con nadie porque es que fuera de ti no hay nadie. Un poco extraño, ¿no? Pero fuera de ti no hay nada. Que cuando tú hablas internamente con ese ser, acuérdate, todas las mentes están unidas. Y eso, cada vez que yo bendigo a un ser, eso le llega a su mente. Y eso es perdonar. Eso es darme cuenta que yo tengo un acto de expresión de amor para contigo. Así que, bueno, bienvenidos hoy a que revisemos el conflicto. Vamos a revisar un momentico en el punto 12, que es el ego. Aquí hay algo bien interesante para aclararnos. Dice, el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? Lo voy a dejar hasta ahí para que reflexione. Vuelvo otra vez. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de pena o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? Continúo. ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos?
repito, ¿qué puedes saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea al Hijo de Dios es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencios más profundos? Fin del párrafo 3 del tema que es el ego. Una observación. El Hijo de Dios no tiene ego. Es que no puede tener ego, porque el Hijo de Dios no tiene cuerpo físico y el ego, así lo decía en la lección, arriba decía, el ego es nacido en un cuerpo, nació en un cuerpo, o sea, el ego corresponde a ese pedacito de tu cerebro que es automático y que está codificado ahí. De alguna manera la película entra ahí en ese cerebro. Nos las ponen en el ADN. Eh, el Hijo de Dios no tiene ego. Y Jesús, en una parte del libro, dice que Él puede, junto contigo, ayudarte a eliminar el ego. ¿Cómo? Pregúntaselo cuando esté en meditación. ¿Cómo tú y yo, cómo tú Jesús y yo podemos eliminar mi ego? Porque es posible, porque quiere decir que ese programa, esa película que está grabada ahí, es sujeto de un milagro. No hay nada imposible en este mundo. Todo es posible para tu divinidad. Por lo tanto, el Hijo de Dios, recuerden que es la suma de los pensamientos de Dios. La suma de los pensamientos en número infinito. Así lo dice. Entonces, nosotros somos un pensamiento. Todos los que estamos aquí, la unión de todos esos pensamientos es lo que se llama el Hijo de Dios, porque esa únicamente que es el Hijo de Dios se fragmentó, es decir, se clonó en muchas mentes y cada uno de nosotros es un clon del ego, es un clon, perdón, de la mente separada. Mi ego forma parte y mi sueño forma parte de un sueño mayor, que es el sueño del Hijo de Dios cuando está dormido. Bueno, entonces vamos a practicar el perdón, porque el perdón pone fin al sueño de conflicto. Vamos a practicar un momentico con tu mente y vamos a ensayar algo. Igualito que como hacemos en el círculo de la expiación. Cada pensamiento que pase, bendícelo. Y en esos pensamientos ya debes haber descubierto que habían algunas ideas relacionadas con un problema personal o un conflicto. Entonces vamos a pedirle a nuestro maestro interno, llámese Espíritu Santo, que es la mente a la cual accedió Jesús, llámese yo superior, ángel de la guarda,
Virgen. Recuerden que en la energía no hay sexo, no hay género masculino ni femenino. La energía está integrada. Es una. El libro habla de la presencia. Vamos a invitar a la presencia, a que nos ayude con el conflicto. Y vamos a volvernos observadores. Observa el conflicto, los participantes. Ahora vas a hacerte una pregunta como observador. Esa mente que está generando ese conflicto, ¿cuál es el propósito que tiene con haber pedido ver esta situación? ¿Qué propósito hay en tu mente? Y ahora lo estamos viendo con tu mente superior. Es decir, esto tiene un propósito. El ego no lo vería. Y ahí le pedimos a nuestro maestro interno, o a la presencia, como quieras llamarlo. Ese nombre de la presencia es hermoso. La invitamos y le pedimos que nos ayude a ver cuál es el propósito. ¿Listo? Ya lo tienes en tu mente. Ahora vamos a pedirle a la presencia o al maestro interno que nos diga cuál es la venganza del ego en esa situación. ¿Listo? Y así, si el conflicto no logramos resolverlo, seguimos investigando cuáles son los beneficios y cuál es la venganza. Porque ahí te lo dicen muy claro. Una vez que has descubierto el propósito que le has asignado a la mente, entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Ya, o sea, nuestro maestro interno es respetuoso de nuestra vida. Eso lo he entendido. No me van a quitar algo que mi mente no quiera. Entonces yo estoy atrapada en mi mente y la única manera es mirar a los hermanos que tengo afuera para yo poder liberarme.
mirar los problemas que yo creo que tengo afuera, y que no es nada afuera, sino que mi mente es la que está ahí, todo esto es mente. Y cuando yo los miro, los observo, descubro sus beneficios y descubro su venganza y la entrego, estoy entregándola conscientemente ya de cuál era el armazón que sostenía ese conflicto. Cuando tú entregas la basura, tú la revisas. Tú no agarras cualquier bolsa y la botas, ni es en automático que lo haces, no. Tú revisas y dices, bueno, esto ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Por esto, por esto y por esto, y ¡pum!, la pongo en el cesto de la basura. Lo mismo sucede en tu mente. Necesitamos revisar qué estamos entregando y si verdaderamente tenemos conciencia de que ya no queremos más esos pseudo beneficios ni esas venganzas. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos al perdón y nos perdonamos a nosotros mismos por haber atraído esta situación a nuestras vidas. Yo me perdono por haber deseado vivir esto, ese pedacito de mi mente. Yo perdono al Hijo de Dios por haber creado esta situación. En el nombre y con el amor de Dios, yo perdono esta situación. A todos los involucrados los bendigo y les agradezco que hayan entrado en mi vida para poder ayudarme a desvanecer estos obstáculos que me impedían esparcir mi luz, expandir mi luz. Y pon ahí al frente a todas esas personas o a todas esas instituciones, a los que tú quieras, y mira detrás de su cuerpo. Imagínate que se quitan el personaje de la película y simplemente son seres de luz. Son rayos de luz como tú que vienen de la fuente, solo que se disfrazan con el ropaje humano. ¿Listo? Ahora, en nombre de ese amor, dile que los amas. Los amas profundamente y le das las gracias por el favor que te están haciendo de descubrir ese tremendo obstáculo que estaba en tu vida y que no podías haberlo visto sin su presencia, sin sus actuaciones. Vamos ahora a nuestro maestro interno y a nuestro sitio de paz. Calmamos nuestra mente. Allí está la azucena del perdón. Depositamos esa azucena en nuestro altar. Y el altar es el centro de tu luz. Y allí le entregamos a nuestro maestro interno todos esos beneficios que tú descubriste
que tenía ese conflicto en tu vida? ¿Qué era lo que tu mente buscaba? ¿Cuál era su propósito? Y ahora vamos a entregarle la venganza. Y le pedimos que nos ayude a recordar que somos hijos de la divinidad, hijas de la divinidad, que somos seres de luz, impecables, puros e inocentes, como todos nuestros hermanos, que esto es solo un juego de niños que nos hemos creído. Listo. Y ahora mucho más tranquila nuestra mente, reconocemos nuestra luz. Ahí en el centro de ese altar tomamos conciencia de la luz que somos permanentemente. Esa luz te da protección, te da armonía interior, que es salud. En esa luz está el amor, está tu paz. Y vamos a tomarnos un tiempo para sentirla. En mi mente está todo el universo. Todo el universo es una sola mente. Todo este universo es la mente del Hijo de Dios. Yo estoy en el Hijo de Dios y el Hijo de Dios está en mí. La parte está en el todo y el todo está en las partes. Por lo tanto, el universo está en mí. En esa mente le pido a mi hermano Jesús que me acompañe. Unimos nuestra luz
Y Él dice que unidos somos invencibles. Con esa luz iluminamos el universo. Y al iluminar el universo, recuerda que iluminas la gente que está cerca de ti, iluminas la gente que está involucrada en el conflicto, iluminas la gente que tú crees que está en la distancia, iluminas todas las mentes. Entonces, con nuestro hermano Jesús, iluminamos todas las mentes que están en este universo oscuro. Y llevamos luz a todos los planetas, a todas las galaxias. Y ves cómo el universo se convierte en una esfera de luz totalmente iluminada. Así lo dice. No hay nada afuera, pero tampoco no hay nada dentro. Es solo la mente. Todas las mentes unidas en una sola mente, que ahora esa mente iluminada es la mente crística. Con la conciencia de que estoy en esa mente crística y esa mente crística está en la mente divina, con esa conciencia yo regreso a mi sueño. Pero ahora sé que mi función es perdonar, porque cuando yo perdono, llevo luz a mi mente y deshago y acepto la expiación para mí. Acepto el deshacer, acepto la redención, acepto la liberación. Yo te honro por ser luz. Te honro porque eres una extensión de la divinidad. Te bendigo y deseo felices tiempos.